El escenario se ilumina con la fuerza de una época en la que el mensaje del Evangelio buscaba expandirse con pasión encendida. En una región llena de diversidad cultural y espiritual, un hombre llamado Pablo decide escribir a las comunidades de Galacia para aclarar una verdad que algunos intentaban distorsionar. Se respiraba un aire de intriga, pues no todos los creyentes estaban en sintonía sobre qué significaba realmente seguir el mensaje de Cristo. En cada rincón se oían voces que proponían distintas reglas y costumbres, mientras otros predicaban la libertad que llegaba con la gracia divina. Aquellos hombres y mujeres necesitaban con urgencia una orientación firme que pudiera unificar su fe, y en medio de esta turbulencia, la voz de Pablo resonó como un trueno en la noche. Muchas veces, cuando los conflictos se intensifican, el instinto del ser humano es buscar una norma o una regulación externa que marque el camino. Así que algunos en Galacia promovían la idea de que, para ser verdaderos seguidores de Cristo, era necesario adoptar ciertos ritos tradicionales, haciendo énfasis en prácticas específicas que venían de la ley mosaica. Pero Pablo, conocedor de la fuerza que tenía la gracia de Dios, defendió en su carta con firmeza que la salvación no dependía de cumplir reglas externas, sino de la fe en el sacrificio y la resurrección de Jesús. Las palabras de su carta corrían de boca en boca, y mientras las escuchaban, muchos sentían un fuego en el corazón al descubrir que el amor de Dios era más grande de lo que habían imaginado. El mensaje de Pablo golpeaba con la fuerza de un martillo, no defendía únicamente una opinión personal, sino la esencia misma del Evangelio que había experimentado en su propio encuentro con Cristo. Él no se consideraba un mensajero de segunda categoría ni tampoco alguien que hablaba para agradar a las multitudes. Su convicción era clara, todo venía directamente de la revelación de Jesús. Eso dotaba a sus palabras de un carácter casi irrefutable. No era simple retórica, sino un testimonio ardiente que exhortaba a la unidad y a la fidelidad a la verdad. Era como si un viento poderoso barriera la confusión, llevándose consigo la inseguridad de quienes dudaban sobre cómo internarse en la fe cristiana. En la carta, Pablo expone parte de su propia historia. Reconocía que antes de su conversión había sido un celoso defensor de las tradiciones judías, dispuesto incluso a perseguir a los creyentes de Cristo. Pero en su encuentro con la gracia, todo cambió. Su fervor se transformó, hallando un propósito más elevado al proclamar que no se necesitaban méritos humanos para ganar el favor de Dios. Esa confesión encendía las miradas de quienes lo escuchaban en Galacia. Era la prueba viviente de que, sin importar cuál hubiera sido el pasado de cada uno, había un nuevo inicio en Cristo. No obstante, a medida que avanza la historia, se descubre un elemento crucial que generaba tensión. Falsos maestros se habían infiltrado, sugiriendo que Pablo no era un verdadero apóstol o que su mensaje estaba incompleto. Estos agitadores resultaban persuasivos en su discurso, pues sacaban a relucir tradiciones antiguas muy arraigadas y se esforzaban por mezclar la gracia con las exigencias de la ley. Pero Pablo, a través de sus líneas, confronta esta postura y recuerda a los gálatas que la verdadera libertad no proviene de imponer cargas rituales, sino de confiar en Cristo. El ardor en sus palabras era tan intenso que resonaba en los hogares, en las reuniones, y todos se veían obligados a escoger de qué lado de la verdad se iban a colocar. En la comunidad se empezó a sentir un aire de expectación. Los lectores de la carta discutían, meditaban en la esencia de la enseñanza. El punto álgido se dio cuando Pablo confirmó la idea que sacudía todas las suposiciones. Si por algún requisito humano pudiéramos alcanzar a Dios, entonces la muerte de Cristo sería en vano. Aquel argumento dejaba sin aliento a más de uno, porque implicaba reconocer que la auténtica justicia y rectitud emergen del poder de Dios y no del cumplimiento riguroso de leyes antiguas. A quienes se sentían pecadores sin valor, les regalaba una esperanza intensa, y a los que confiaban demasiado en su propio desempeño, los hacía reflexionar con humildad. En ese ritmo casi cinematográfico, la carta de Pablo también se acerca al corazón de quienes buscan un cambio real en sus vidas.
Si bien había sido firme al subrayar que no se exige la adopción de viejos ritos para alcanzar la justificación, señalaba que vivir en Cristo sí debía transformar la manera de actuar y de relacionarse con el prójimo. Les recordaba que no era lógico afirmar que se gozaba de la libertad del Evangelio y, al mismo tiempo, aferrarse a un comportamiento contrario a los valores de la fe. Aquí, Pablo introduce un tema de gran profundidad: el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Su enseñanza calaba en la conciencia de cada individuo, mostrando que la libertad del creyente no es un pretexto para el libertinaje, sino un camino que conduce al amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad y dominio propio. Las voces de los lectores debatían con entusiasmo. Había quienes se sentían inspirados a mostrar el fruto del Espíritu en cada acción cotidiana, mientras otros se preguntaban cómo dejar atrás el peso de la antigua manera de vivir. Para aquel momento, la carta de Pablo no solo rompía esquemas, sino que encendía un fuego renovado en los corazones de la comunidad. No era un mero tratado teológico, sino una invitación a experimentar el poder transformador de la gracia. Muchos alzaban la vista en señal de esperanza, comprendiendo que lo aprendido debía extenderse más allá de las palabras, brotando en una vida llena de bondad y servicio al prójimo. Al final del texto, la exhortación se hace más personal. Pablo prácticamente suplica que no se dejen confundir por quienes señalan atajos o exigen cargas innecesarias. El llamado es a permanecer arraigados a la verdad esencial del Evangelio, a esa libertad que se funde en la fe y el amor. De pronto, las últimas palabras casi se leen como una bendición protectora, pues advierten que en el mundo siempre habrá quienes intenten desviar la mirada de Cristo para concentrarla en normas humanas. La verdadera identidad del creyente, según afirma la carta, reposa en la obra ya realizada por Jesús, y la invitación es a caminar con valentía en esa convicción. Al reflexionar en las implicaciones de este mensaje para hoy, resulta inevitable pensar en cuántas veces buscamos ganarnos la aprobación de los demás o incluso de nosotros mismos con base en logros o rituales vacíos. El libro de Gálatas nos recuerda que la esencia de la fe no se mide por cuánto nos esforzamos por merecer la gracia, sino por el reconocimiento humilde de que solo el amor de Dios es capaz de romper nuestras cadenas. Esa libertad, que a veces asusta porque parece no tener límites, nos impulsa a construir una vida más plena, enfocada en el servicio y la entrega genuina a los demás. Y aunque aparezcan voces que cuestionen el poder de la fe o pretendan añadir condiciones humanas al amor divino, la historia de Pablo y sus palabras a los Gálatas siguen resonando en cada uno de nosotros con la misma fuerza de hace tantos siglos. Es un llamado a la auténtica libertad, a la certeza de que no hay tradición ni norma que pueda reemplazar la gracia de lo alto, y a la valentía necesaria para vivir conforme a esa verdad cada día. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.